¿Qué tal, Anchopio? ¿Cómo estás? Hello, Mark. ¿Qué tal el Halloween? La castañada. Bien, mira, hoy me pongo así porque es parecido a lo que vamos a hablar, ¿no? Aunque ¿Estás sí, disfrazado de muerte? Ah, no, debería de ser lo que de vamos a rojo. hablar, de la No, no, serie, no, del no. calamar. Del calamar. Bueno, yo voy en la tinta del calamar, porque Ya, ellos van tío, de vas de rojo. negro. Me has copiado de colores. Pues ¿Cómo ¿de qué estás? vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la serie del momento. Vamos a vincularlo con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en los coles. Y veo que tenemos aquí a nuestra invitada que, bueno, no la vamos a hacer esperar más, ¿no? ¿O quieres decir algo antes de que la haga pasar? Adelante. Muy bien, vamos a darle. Muy buenas, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Fenomenal. Muy bien. Bueno, aquí te presento a Marc, mi colega de Café con Valores. Encantado, Silvia, un placer. Y Encantada, hoy, Mar, un placer. y hoy con muchas ganas, estos 30 minutitos de programa que tenemos, pues vamos a divagar, como siempre, un poco con nuestros amigos, nuestro querido público. Y hoy queremos hablar, bueno, hoy os quiero presentar a Silvia García, queridas amigas y amigos. Tú, Silvia, tú matízame algo, no creo que me equivoque al presentarte, pero tú amplía lo que quieras, ¿eh? O sea, feel free en este sentido. A ver, Silvia García, y os la presento, es conferenciante internacional y consultora, es fundadora y CEO de Logic y Happiest Places to Work. Como dato interesante profesional también, muy interesante, creo que esto a la gente le llamará mucho la atención, trabajaste casi 16 años en Coca-Cola, a nivel global, en los headquarters, ¿no? en Estados Unidos, siendo directora de marketing, de innovación, de liderazgo y del Instituto de Felicidad de Coca-Cola. Antes la línea de Coca-Cola iba por la felicidad y tú lideraste el Instituto de Felicidad de Coca-Cola. Así que muchas gracias, como decía, por estar aquí. No sé si quieres añadir algo más. The stage is yours. No, lo has dicho todo. He hecho Lo has bien, dicho ¿no? Sí, lo has dicho muy bien. Muy Trabajé bien, también muy mucho bien. en España, o sea que he trabajado en España también Sí, muchos años. no, muy bien. Es una súper experta en temas de felicidad y de comportamiento humano. Esto va a ser muy interesante. Además, como marketingiana, que obviamente el marketing tiene que ver mucho. Principalmente se nutre el comportamiento humano para saber usar bien, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser un punto interesante para lo que hoy podemos reflexionar, ¿no? ¿De qué vamos a reflexionar hoy? Hemos querido traer una noticia que se publicó en El Confidencial, el diario español, hace unos 10 días, hace unos 10 días, a colación de la gran serie que está ahora de moda, que es la serie más vista de Netflix, que está en boca de todos, que es El juego del calamar. Y el artículo se titula Los niños imitan el juego del calamar. ¿Por qué prohibirles la serie no es la mejor solución? ¿No? La serie es un grupo de personas que las reúnen en un lugar y tienen que jugar a juegos de niños con la particularidad de que quien no gana el juego muere, ¿no? Son juegos de niños, pero quien no gana muere. O sea, tienes que ganar sí o sí para sobrevivir y llegar al final. No explicamos más para no hacer spoilers en ese sentido. El tema es que están habiendo niños, y cuando digo niños menores de 10 años que están viendo las series, porque sus padres lo estarán consintiendo, lo que sea, y ya se han dado casos de violencia en colegios, imitando estos juegos que salen en la serie, pues oye, como el pica pared, ahí lo llaman luz verde, luz roja, entre otros, pues el que pierde, en vez de dispararle, pues se le dan pues palizas, pues los niños dan patadas, dan puñetazos, los tiran, les propinan vejaciones, como parte del juego, porque así es lo que han visto y es lo que están recreando, ¿no? De entrada, Silvia, primera pregunta sí que me llama la atención, es de pura opinión. O sea, ¿a ti qué te suscita en la noticia que tú la has conocido? ¿Qué te suscita la noticia? ¿Qué te suscita el hecho de que puedan haber niños ya no solo haciendo esto, sino viendo esta serie por sus padres? ¿Qué piensas al respecto? Como cualquier persona, ¿no? Y sobre todo pienso en padres y madres. Cuando oyes estas cosas te preocupas, porque lógicamente lo que todos queremos es que nuestros niños puedan estar en un sitio seguro. Entonces cuando ves estos comportamientos te alarma, ¿no? Entonces lo primero es empatía, ¿no? Con todos los que hayan leído esta noticia también y que se habrán alarmado. Dicho esto, creo que hay
mucho que se puede hacer, ¿no? Que es siempre poner en contexto las cosas, dar formación, o sea, hablar con los niños y explicarles no solamente esta serie, sino hay muchísimas cosas que van a llevarles, digamos, a la violencia, o van a crear comportamientos negativos, violentos y demás, y desde muy pequeños hay que hablar con ellos para intentar que tomen la buena decisión, poner cosas en contexto y demás. O sea, que esto no es algo diferente de otras muchas cosas que han podido ver, oír, otras series, aquella que hubo también de Netflix, ¿no? Sobre suicidios y demás. Cada vez que hay un tema así y que hay artículos que indican que hay más nivel de suicidios después de la serie, son cosas que, como muchas otras, ¿no? Hay que hablar, y desde luego nuestros niños, cuanto antes hablemos con ellos y les demos pautas de cómo comportarse y cómo elegir, y cómo ser ellos los que eligen y no siguen al líder, al cabecilla en el colegio y demás, mejor, ¿no? O sea, que creo que es una oportunidad más para recordarnos a los padres que la educación de los niños empieza desde muy, muy, muy chiquititos, ¿no? Y de que nos necesitan muchísimo para guiarles y darles esas buenas pautas. Has dicho algo muy interesante. Mira, no estaba... Bueno, no hay guión. Iba a decir no estaba en el guión, es que en realidad ya sabemos que no hay guión aquí, pero has mencionado el tema del suicidio. Es un tema que tratamos, que además lo tratamos con un colega tuyo que conoces muy bien, con Tal Ben Shahar, en el programa, con él hablamos de suicidio. Y ostras, el tema está en que tú decías, ostras, claro, en la serie que se habla de suicidio, luego pues no sé, se discutía, ¿no? Si, ostras, socialmente los suicidios han subido o no. Probablemente no. Pero sí que hay un tema que me parece diferenciador y que también habla el artículo. A ver si lo tengo por aquí, el párrafo, que dice exactamente la violencia, que la violencia de los medios de comunicación no es necesariamente negativo. Y dice, entre comillas, una sociedad que muestra la violencia normalmente lo hace para sensibilizar y concienciar de actos o comportamientos que son indeseables y generan un daño a otras personas o colectivos, ¿no? Bueno, esto es una de las opiniones de las personas que entrevistan en el artículo. Es decir, oye, pues violencia, estamos rodeados de violencia, muy bien. Salen los medios de comunicación, hacemos series sobre ello, pero no es para fomentarla, sino es para ver, oye, esto no es la realidad, pues no hay que hacerlo y es lo que no está bien, es la excepción. Sin embargo, no pasa eso con el suicidio. O sea, el suicidio es un tema tabú. El suicidio en los medios no sale y la primera causa en jóvenes, o la segunda, depende del año, ¿no? Al menos en España y en Estados Unidos también estaba por ahí, lo miramos, causa de muerte no natural en jóvenes es el suicidio. En jóvenes y en adultos es un poco menos, ¿no? Pero en adolescentes es el suicidio. ¿Por qué crees que el suicidio es un tema tabú? ¿Por qué crees que del suicidio no se habla? No sé si alguna vez te lo has cuestionado o has tenido esta conversación antes. Es una buenísima pregunta. Bueno, lo primero, una de las cosas que has comentado, no ahora vuelvo a esto, ¿no? Pero una de las cosas que has comentado es, desde luego, que los medios nos ponen temas de conversación o temas de sociedad o temas que son importantes de una forma, además, que lleva a la conversación, que no te deja indiferente, ¿no? Como es la violencia o como puede ser en esa serie el suicidio, ¿no? Y hacen que esos temas se hablen, ¿no? Con lo cual es súper interesante. Lo que creo que no podemos dejar es la educación de los niños o la formación o la ética de los niños solamente a través de que vean esto sin ninguna otra conversación, contexto y demás. O sea, que creo que deben de ser acompañados una cosa con la otra, ¿no? Y eso por un lado, y creo que es estupendo cuando, gracias a una serie, puedes hablar de ellos, de educación sexual, que hay una serie también, de hecho, de nuevo en Netflix, de muchísimas cosas, ¿no? Y que tienes que aprovecharlo, ¿no? El tirón o la oportunidad para poder tener conversaciones con ellos, y no siempre estamos formados como padres para tenerlas, o es el momento, o nuestro propio bagaje intelectual o sociológico y demás nos cohíbe y demás, ¿no? Pero eso creo que por un lado es súper interesante, ¿no? Y luego, volviendo a tu pregunta de por qué puede ser tabú el suicidio, no tengo la respuesta, pero creo que puede haber muchos temas que se mezclen ahí. Por un lado, la sensación de que como padres o como sociedad hemos fallado en algo muy importante, ¿no? Que es un reflejo quizás, o el miedo de que tengamos nosotros de haber fallado y que seamos de alguna forma, no causa, pero
un componente, ¿no? de ese resultado fatídico, ¿no? De ese suicidio. Y creo que eso es muy duro admitirlo y cuestionarnos sobre eso, ¿no? Que tenemos un rol, lo queramos o no, activo o pasivo, por dejadez o por no hacer algo, en lo que ha pasado, ¿no? Y eso es durísimo. Y a la familia que les pasa, es que desde luego no es su culpa, por supuesto, pero es tremendo, ¿no? Abordarlo. Creo que como sociedad también. Eso puede ser por una parte. Y luego también es que la muerte de una persona joven es durísima en sí. Entonces, abordarla y pensarla y demás es tan doloroso que creo que es muy, muy difícil, ¿no? Es contra natura, ¿no? El que Sí, sí. cuando pierdes un familiar, desde luego es doloroso, pero perder a alguien más joven que tú, a un hijo y demás, es totalmente contra natura y es devastador, ¿no? Y creo que hace falta muchísimo tiempo para poder hablar de ello, ¿no? Sí. Y no lo sé, no sé qué más puede haber ahí, pero desde luego No. deberíamos de planteárnoslo para prevenir No, mejor. sí, para eso está. De hecho, por eso lo preguntamos aquí, porque es que realmente la respuesta, no sé, Marc, tú alguna vez hemos Sí. hablado de ello, pero ¿qué opinas? No, de hecho es que estaba viendo, ¿no? Y dice, cuando se habla de la violencia de género en la televisión, no se habla para fomentar la violencia de género, sino para sensibilizar, ¿no? Y al final es como, ¿por qué unas cosas las hacemos las hacemos a propósito, incluso siendo crudas? Porque es verdad que el suicidio de un adolescente es durísimo, pero es también la violencia intrafamiliar, ¿no? Un padre que mata al hijo o a la esposa o da igual el género que sea en este caso, pero o sea, que pase lo que pase, ¿no? Es muy duro y sin embargo eso sí que se sensibiliza. Entonces, no sé qué me falta en la ecuación para que no sean análogas, para que no se diga, oye, el suicidio no se habla y es tabú porque se cree que se puede fomentar, pero la violencia de todo tipo hacia otras personas sí que se intenta sensibilizar mostrándola. Entonces, no sé si es, no sé cuál es, qué es, qué es lo que se me escapa. Seguro que hay algo, pero no sé exactamente el qué. Oye, Cierto, Marc, yo estoy contigo, no sé qué es, porque es verdad que hablamos de muchas otras cosas y de eso no. Hay algo que no sé qué es, pero efectivamente sí que creo que en todo lo que es prevención me parece fundamental que demos pautas o pistas o herramientas para que desde muy pequeños sepamos vivir lo mejor posible, ¿no? Y elegir lo mejor posible y tener herramientas para que cuando las cosas van mal sepamos un poco qué hacer. No siempre es lo mismo ni todo funciona para todos, pero sí que hay muchas cosas que se pueden hacer y unas u otras funcionarán un poquito y a veces como moverte un poquito de la desesperación hacia hay algo que puedo hacer, basculas, ¿no? De no hay esperanza, no hay nada que pueda hacer, voy a probar ciertas cosas y alguna funcionará, ¿no? Y simplemente ese cambio de óptica del no hay nada que pueda hacer, hay algo que pueda hacer, puede ser algo determinante, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, y mire, y tenía apuntada aquí otra cosa que dice, a ver qué opina Silvia, ¿no? Porque dice, la serie no busca generar, la serie es muy violenta, o sea, solo viendo el trailer y se ve que es súper violenta, ¿no? Dice, pero la serie no busca generar violencia, sino precisamente criticar que se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra sociedad. Entonces aquí ya nos vamos un poquito más hacia la parte más filosófica, pero realmente la violencia forma parte, o es un pilar fundamental, o se ha convertido, o tú lo ves como algo que forma parte intrínseca de nuestra sociedad. Yo creo que nuestra historia, ¿no? Como seres humanos siempre ha conllevado mucha violencia, ¿no? Desde que el hombre es hombre, sabemos, ¿no? que ha habido siempre luchas por territorio, por comida, por poder, por ampliar fronteras y demás, ¿no? Que la violencia es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, creo que todas las sociedades han sido siempre violentas. Creo que ahora mismo canalizamos mucho más, como en general, canalizamos mucho más la violencia que a lo mejor en otras épocas. Y creo que estamos en un momento en el que, aunque sí que hay violencia, siempre la ha habido y siempre la habrá quizás, sí que tenemos muchas vías de canalizar todo eso, ¿no? Si en Roma antes se hacían los juegos donde se mataban y se veía cómo se moría la gente, ¿no? Luchando entre ellos, ¿no? Ahora tenemos las Olimpiadas donde gana el mejor y no se mata a nadie, ¿no? Es un ejemplo anecdótico y
no sirve para justificar todo esto, ¿no? Pero sí que creo que hay muchas formas de canalizar somos competitivos y competimos unos con otros, ¿no? Sin por ello que haya violencia física, ¿no? Entonces, yo creo que no somos una sociedad más violenta que antes, no creo que eso sea cierto. Incluso a veces los juegos violentos de videojuegos y demás, depende de quién los use y cómo, puede ser simplemente una forma de darle rienda suelta a esa violencia que tenemos dentro de nosotros de una forma que no hiere a nadie, ¿no? Entonces, creo que no hay una forma de analizar esto que sea válido para todos, ¿no? Pero que en general no creo que seamos una sociedad más violenta que antes. De hecho, hay menos guerras que ha habido en el pasado y el mundo en general es más seguro que ha sido en el pasado cuando ves estadísticas. O sea que aparentemente no estaríamos siendo una de las sociedades más violentas que ha habido. Me lo voy a llevar un poco a tu terreno, que es el de las emociones, que conoces muy bien. Es que hace unos días escuchaba algo súper interesante. Se hablaba de la dicotomía entre violencia e ira. Ira como una emoción que sentimos, sí que es inherente a cualquier persona. Y entonces lo que sucedía es que, a ver, la ira todos la tenemos, todos la poseemos. Sin embargo, tenemos que saber cómo canalizarla y depende de los valores en los que estemos educados y cómo crezcamos, pues entonces sabemos controlar cada vez que sentimos ira, que puede desembocar en violencia. Sin embargo, la violencia es algo externo. O sea, es algo que, pues digamos que es como el paso de la ira, la acción de la ira, ¿no? En el fuero externo, ¿no? Claro, a mí lo que me llevó a la atención de esto es que se decía, mientras la ira, pues, bueno, es una emoción más, convive con el resto, la violencia, practicada de forma sistemática, viene a inhibir la segregación de oxitocina, que es, bueno, tú ya conoces la hormona para lo que sirve, que genera pues, el amor, la empatía, etc. Y lo que precisamente hace que la violencia impide, por eso las personas que son muy violentas, verbalmente o físicamente, son incapaces o menos capaces de sentir empatía por los otros porque la acción inhibe la oxitocina para sentir esta empatía. Entonces, no sé yo si tú... Claro, no sé si voy a desembocar en una pregunta, ¿no? Era más una reflexión, pero a raíz, Marc, ¿no? Porque hablando lo pensaba, ¿no? Pero a raíz, Marc, de lo que tú decías, que el artículo dice, no, es que la violencia es un pilar. Oiga, vamos a ver, ¿un pilar realmente es un pilar o hemos convertido algo que no es normal? Bueno, ¿es normal o no es normal? Porque tú sí que decías, Silvia, que es verdad, la violencia, hemos sido violentos desde inicios de la historia, ¿no? Pero lo que es inherente al ser humano no es la violencia en sí, es la ira, la canalización de esta. O sea, yo no sé si es tan normal o está un poco equivocado. La ira, yo diría, Antonio, que la ira es un sentimiento útil para el ser humano, ¿no? Claro. Cuando sentimos ira, puede ser porque hay una injusticia, somos objeto o testigos de una injusticia y sentimos ira contra algo que no debería ser así y queremos cambiarlo. Puede ser ira por una situación o por algo que no tienes y que quieres conseguir. La ira es útil, es un sentimiento que nos hace ponernos en marcha porque queremos solucionar algo o algo no está bien, ¿no? Entonces, los sentimientos negativos en general están ahí para darnos una información útil para nosotros. No hay sentimiento que sea malo per se. Hay sentimientos que nos ponen en marcha hacia una cosa o hacia otra, ¿no? Un sentimiento de amor por un bebé es para cuidarle, para atenderle, para darle lo que necesita. La ira es un sentimiento para hacer algo contra algo, ¿no? O para cambiar algo. Y la violencia es una de las formas que tenemos para reaccionar frente a la ira o a otra cosa, ¿no? Pero efectivamente creo que la ira es inherente, la violencia no, la violencia es una elección, ¿no? Que hemos tomado desde siempre, en el ser humano siempre ha habido guerras y violencia y demás, pero es una elección, no es un sentimiento natural, es una forma de encauzar, de ir hacia algo, ¿no? Y no sé si respondo a la pregunta que no era pregunta. No es que haya una respuesta, no es reflexionar, pero Marc, ibas a ver. A mí has hecho una cosa que me parece interesante, a mí, bueno, no sé,
no sé cómo explicarlo, pero de alguna forma llevamos una vida muy tranquila y nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Vivimos en un periodo de paz desde hace, pues, y al menos en Europa, es verdad que en el resto del mundo siguen existiendo guerras, ¿no? Pero al menos en Europa, desde que se creó la Unión Europea, para eso se creó también. Pero tengo como miedo, porque es verdad lo que dices, de que la violencia parece inherente, ¿no?, a nosotros, o la ira, no sé si es la ira que es la emoción que es inherente y la violencia se expresa, a lo mejor la podríamos quitar, no lo sé. Pero es verdad que lleva acompañándonos de siempre. Yo me acuerdo en el colegio que nos enseñaron que el periodo de paz más grande que había habido en Europa era la paz de los 100 años. Y digo, ostras, pues no estamos tan lejos, ya nos estamos acercando, vamos a cumplir un récord o no, ¿no? Y al final, oye, estos dicen, no, decían, oye, como para expresar que la violencia está ahí, y por otro lado digo, ya, pero nosotros vivimos la violencia en las calles, me pueden robar, puede pasar cualquier cosa, pero es más a nivel doméstico, o sea, doméstico, más local, pero no sé, bueno, no sé, es que no es ni pregunta. De hecho, perdón, te quería hacer otra pregunta, Silvia, porque, y me salgo ya de la violencia, que o sea, es importante hablarlo, pero a la vez también es un poco triste, ¿no? Pero te quería hablar de la libertad, porque es otro tema que también se comenta en la serie, creo que es un pilar fundamental de la serie, porque todos están ahí por voluntad propia. Y ayer bueno, escuché una frase de Jean-Paul Sartre que decía algo así como soy feliz, soy libre o soy desafortunadamente libre. Bueno, lo tengo apuntado por algún lado, pero bueno, que básicamente decía, oye, es que soy, a ver, que lo voy a encontrar, ¿eh? Estamos condenados a ser libres, decía. Como bueno, ser libre puede ser algo bueno, pero también puede tener sus cosas negativas. Y decía, lo ponía de alguna forma la libertad, de cómo me siento yo, o sea, de la libertad de oportunidades, de las opciones que tengo, versus el sentimiento de angustia que me genera a la vez tener muchas oportunidades. Y esto, como experta en marketing, seguro que aquí sí que nos puedes decir. Él dice, yo soy más feliz si voy a una heladería y solo tienen helado de chocolate. Soy más feliz y me siento mejor y casi más libre que si voy a la misma heladería y tienen 120 sabores, porque me cojo el de pistacho con macadamia, que no sé ni si existe, y seguro que cuando lo pruebe diré, no me gusta tanto como seguramente me hubiese gustado alguna de las otras opciones. ¿Cómo ves tú Es el una concepto? pregunta súper interesante, Marc, y desde luego, desde el punto de vista de marketing, se ha pensado mucho en ello y se han hecho muchos test y muchos estudios sobre ello. Y decirte que, desde luego, Sartre tiene un punto de razón. En la libertad viene con la responsabilidad de elegir y la angustia de dejar opciones que no sabes si hubieran sido mejores que las que ha elegido, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso que comentabas, ¿no?, que dice, si estamos condenados con la libertad, ¿no?, a nunca saber si hemos elegido lo mejor o había otra cosa mejor, ¿no? Y eso genera cierta angustia. Ahora, ¿quién no quiere tener libertad versus no tenerla? Desde luego que yo prefiero tener esa angustia. Pero volviendo a la pregunta que me hacías sobre marketing, es súper interesante el ver que no tener elección, desde luego, es negativo, ¿no? Como seres humanos nacemos con una ansia y un apetito por poder elegir, por saber que podemos elegir, que somos nosotros los que decidimos. De hecho, en cualquier empresa y cualquier lugar, cuando algo te viene impuesto desde fuera, aunque sea pensado por un gran pensador o por un gabinete de consulting famosísimo y demás, si te viene impuesto desde fuera, la primera reacción natural, intrínseca del ser humano es rechazarlo, mientras que cuando tenemos la opción de crearlo, de elegir nosotros, aunque no sea la mejor de las opciones, vamos a por ello, ¿no? Entonces, hay un deseo desde que nacemos de ir eligiendo, con lo cual, desde el punto de vista del marketing, la elección es buena. Ahora, ¿hasta cuándo? Me decías tú, un sabor, 120, ¿no? Pistache y macadamia, que de hecho suena bien para mí. Pues se han hecho muchos estudios y hay un punto en el que demasiada elección es negativa. Se hizo un estudio de cuánta gente compraba
después de poder probar, no sé si eran helados, de hecho, no, eran batidos, me parece. ¿Cuánta gente compraba después de probar una lección de batidos un producto, ¿no? Y cuando había, creo recordar que era entre 5 y 8 batidos, la gente compraba más que cuando les daban a elegir para probar más de 20, porque era demasiada elección y nuestro cerebro intenta optimizar la energía, porque gasta muchísima energía. En nuestro cuerpo la parte que más gasta energía, o el órgano que más gasta energía es el cerebro. Entonces intenta tomar decisiones rápido dentro del balance entre lo que quiero, el placer que me produce elegir versus no elegir, pero si me pides demasiada elección me bloqueo porque es demasiada energía. Si le das demasiado para elegir, prefiere no hacerlo. Entonces, cuando daban demasiadas muestras, la gente prefería ni elegir la muestra y no compraba. Entonces, sí que hay un punto medio entre no dar ninguna elección y dar demasiadas. Y ahí es donde está el sweet spot, ¿no? Que dirían los americanos, el punto dulce para conseguir que la gente pruebe, compre, o incluso hay un libro muy interesante que se llama nudge en inglés, que debe ser como dar un empujoncito a alguien, que es como usar la neurociencia para que la gente tome buenas decisiones para ellos, ¿no? Y, por ejemplo, habrá muchos ejemplos de eso, de cómo facilitar elecciones para que la gente elija, pero elija lo mejor para ellos, ¿no? Come fruta antes de tomarse un bollo, ¿no? O que haga buenas elecciones, que practique deporte en vez de estar demasiado sentado, cosas así, ¿no? Y utilizaban este tema de sí elegir, pero no demasiadas elecciones. Aquí, Silvia, perdona, me voy a poner un poco de abogado del diablo, pero bueno, lo primero, una cosa que ha salido que, mira, esto es lo que es Café con Valores, ¿no? Has dicho, prefiero vivir con angustia, pero con libertad. Oye, al final estos son ponderar los valores, ¿no? Es lo que es un poquito Café con Valores, que es lo que pongo por encima, ¿no? Pues estas cositas es lo que son. Pero ya poniéndome como abogado del diablo, claro, dices, se habla de dar opciones. Pero claro, tú desde el punto de vista de doy opciones, estás creando la libertad o sea, lo que la otra persona siente como libertad de opción, pero realmente, o sea, esas opciones que al final no son naturales, sino que son que nos las crean, a veces nos las crea una compañía o a veces nos las crea la sociedad inconscientemente, pero claro, somos nosotros los que tomamos, o sea, al tomar el momento de tomar esa decisión, somos realmente libres, porque al final estamos tomando de opciones que nos han dado. Entonces, no sé si soy libre, porque tú me has dado, o Antonio me ha dado la opción, o yo te doy a ti las opciones. Digo, Silvia, ¿qué prefieres? A o B. Pero claro, tú sientes que eres libre, pero realmente es porque yo te estoy creando las opciones. Entonces no sé si eso es el que lo recibe es libre o no. Que como se nota que eres profesor de filosofía. Es una pregunta para escribir un examen de 2 o 3 horas. Es una pregunta buenísima, ¿no? Y que habría seguramente mucho que pensar y debatir antes de poderse contestar así, ¿no? Pero te diría que efectivamente nos creemos libres y solamente somos libres dentro de un contexto y además con una serie de preprogramación que tenemos de la que no nos damos cuenta en función de la sociedad donde hemos nacido, de los valores que han sido los de nuestra sociedad, nuestra familia y demás. Y todo eso es tan natural en nosotros que no nos damos que no es casi no es una elección, que venimos ya preprogramados de alguna forma con ello, ¿no? No significa que no podamos romper con eso y crecer de una forma diferente, ¿no? Pero sí es cierto que no creo que seamos tan libres como nos creemos, porque hay muchas de las cosas que nos forman y que hacen que tomemos una decisión versus otra, que dependen del lugar en el que hemos nacido, en la época en la que hemos nacido y muchas otras cosas, ¿no? Que forman parte de quiénes somos y de las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Pero desde luego que vaya pregunta. No sé, creo que lo dejamos ahí para que la gente lo piense. Son las preguntas de Marc. Sí, son difíciles. Ostras, me sabe fatal decir esto, pero es que estamos entrando ya, o sea, ya estamos en el final. O sea, a mí me ha pasado volando. Me parece una locura. Pero no quiero irme sin hacer la pregunta nuestra del show, Silvia, que ya conoces, que buscamos aunarla, a ver qué sacaremos en conclusión de aquí unos años, Marc.
te preguntamos, para ti, ¿cuál es el valor más importante? ¿Cuál debería ser el valor que debería regir la sociedad? Yo creo que ahora que se habla mucho de diversidad y demás, somos mejor sociedad cuando hay muchos valores importantes y que juntamos, ¿no? Creo que no deberíamos tener un valor, sino que está bien que haya muchísimos valores, ¿no? Y que enriquecernos unos y otros con los distintos valores nos hace mejores, ¿no? Y si me dices respecto a mí, ¿no? ¿Cuál sería mi valor? Quizás uno de los que más intento aplicar es la empatía, ¿no? Porque creo que hace mucha falta en estos momentos también de crispación, de donde nos ponen fácilmente unos contra otros, ¿no? Y vengo de haber vivido en Estados Unidos hace 6 años, donde ha habido muchísima crispación entre demócratas, republicanos, tal. Y creo que el tener empatía, que es abrirse hacia el otro, el intentar ver las cosas como las ve, sentir lo que siente, nos abre la vía de comunicación y de poder no llegar a la violencia, poder buscar una tercera vía para resolver cosas, ¿no? Y creo que hace mucha falta la empatía, que requiere tiempo, que no tenemos, cada vez corremos más, requiere darle tiempo al otro, escuchar, que para escuchar lo primero que hay que hacer es a lo mejor no hablar. Queremos siempre hablar y estamos siempre pensando en lo que vamos a decir cuando el otro nos habla y demás. Me parece que no, pero luego nos dicen, ostras, seguro que está por aquí Alberto o algunos de estos que siempre están por ahí, que luego me dicen, oye, Marc, pero esto, yo creo que yo lo diría de aquella forma. O sea, lo bonito es que cada uno diga su respuesta y efectivamente. Y cada uno a su casa y luego, oye, pues mira, me han preguntado o he dicho esto, ¿tú qué opinas de aquello? Es lo chulo. Sí, sí. Pues oye, gracias de corazón, Silvia. O sea, de verdad, ya sabes lo que te aprecio y que nos hayas acompañado en esta tarde. Gracias a ti también, Marc, como siempre. Bueno, en fin, no es nada nuevo. Sí, gracias por estar aquí también. Y amigas y amigos, lo que siempre os decimos, ahora es momento de dar rienda suelta a vuestro espíritu crítico, como muy bien ha dicho Silvia varias veces. Oye, son preguntas, hay algunas preguntas que quedan en el aire, es momento de reflexionar. No tenemos ninguna respuesta ni la bola de cristal para nada, entonces, libremente, con respeto y como más diverso y rico, mejor. La riqueza es buena para la sociedad, ¿no? Un fuerte abrazo, amigos, Marc, Silvia, y nos vemos en el próximo Café con Valores. Hasta luego. Igualmente, chao. Adiós. Encantado, Silvia.